Muy buenas noches, es miércoles, estamos en Alicante hoy y como su propio nombre indica, este programa pues se trata de llevarles a ustedes a sus casas pues lo que ha ocurrido en Alicante, lo que es actualidad, darles ideas, proponerles planes, hablarles de salud, hablarles de belleza, hablarles de política, de economía, de cualquier cuestión que pensamos que pueda interesarles, pero saben también que siempre comenzamos hablando de esa actualidad política, económica, ya sea no solo de Alicante, sino a nivel nacional o internacional. Hoy tenemos a Pedro Beltrán, como cada día, dispuesto ya a contarnos cuál es esa actualidad. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias por invitarme una vez más al programa. Bueno, los telespectadores ya lo saben, lo hemos dicho en esta ocasión, Pedro es el presidente de la Asociación Europea de Abogados, por si tenemos algún despistado por ahí, que ya no creo que quede nadie que no lo sepa. Y Pedro, ¿qué novedades ha habido esta semana? ¿Cuáles crees tú que han sido las más significativas? Yo creo que hay tema político, el tema político está revuelto tanto en España como fuera de España. Sí, las novedades más significativas claramente son las elecciones griegas del domingo y el resultado de las mismas y la convocatoria de elecciones en Andalucía hecha el pasado lunes para el próximo 22 de marzo. Es noticia muy significativa Grecia hoy en concreto. Y digo hoy porque la bolsa ha bajado el 12% en Grecia, pero es que los bancos, y esta bajada es espectacular, han bajado el 25% dentro de la bolsa. Y lo más significativo que se está empezando a apuntar esta misma tarde es la posibilidad de que Grecia se alíe con Rusia o Rusia salga al rescate de Grecia, supliendo, por tanto, a la Unión Europea. Claro, esto si realmente ocurriera, de momento es solo una posibilidad, no es una certeza, es algo que se está comentando. Sí. Sería un cambio enorme porque significaría la salida de Grecia del euro, pero con el apoyo de Rusia, con lo cual Grecia pasaría a la órbita rusa. No es descabellado esto en absoluto, porque Grecia y Rusia tienen muchas cosas en común. Los dos son ortodoxos, cristianos ortodoxos, tienen alfabeto cirílico. Hay una relación antigua, no está muy lejos geográficamente, hay una relación antigua, hay un apoyo de los comunistas a Grecia en la guerra civil griega del 45 al 49, hay una relación estrecha entre la circunstancia de que Syriza ha ganado un partido comunista. No nos olvidemos que Syriza es comunista, ellos lo reconocen, no es como aquí Podemos, que no se sabe muy bien ya lo que es, y dicen que ahora son de centro y tal. Van cambiando además, van cambiando. Sí, exacto, pero Syriza siempre ha dicho que ellos son de izquierda y comunistas. Por tanto, en definitiva, lo que ha ganado en Grecia es el Partido Comunista. Es verdad que en Rusia ya no gobierna el Partido Comunista, pero en fin, Putin es un heredero del antiguo Partido Comunista y en eso el establishment no ha cambiado tampoco sustancialmente. Rusia está muy cabreada con la Unión Europea, extraordinariamente enfadada por el tema de Ucrania, por el tema de las sanciones. El tema de Ucrania no se soluciona. Todo lo contrario, estos últimos días hemos asistido a que el conflicto se exacerba cada vez más, que hay intervención de las tropas rusas dentro del territorio de Ucrania y hoy mismo se habla de aprobar nuevas sanciones contra Rusia. Claro, Rusia puede optar perfectamente por decir, pues mira, ahora os voy a fastidiar y ahora me traigo... ¿Tú crees que ese es el único motivo? Porque yo te iba a preguntar ahora, ¿cuál es el interés que puede tener Rusia, en este caso, en apoyar, en aliarse, en sostener económicamente, porque Grecia económicamente está muy mal en este momento? ¿Cuál es el interés que puede tener Rusia? Aparte de, bueno, pues como tú decías, de echarle ese pulso a la Unión Europea. Putin tiene una gran ambición de rescatar la Unión Soviética. Él dice que la caída de la Unión Soviética es la mayor catástrofe universal de la historia. Eso lo hicieron muy mal. En el año 1991 la Unión Soviética se disolvió terriblemente mal. 15 países nuevos que no habían existido nunca, ni siquiera Ucrania había existido nunca como tal país, unos breves meses en 1918 nada más. Sí. ¿Qué es lo que quiere? Pues bien, ir atrayendo a esfera de influencia, pero tiene algunas dificultades. Primero, porque Rusia está en muy mala situación económica. Segundo, porque el petróleo ha bajado mucho y la principal fuente, eso es bueno para nosotros, para España es buenísimo que baje el petróleo porque nosotros importamos, pero es muy malo para los que exportan, para Rusia también. Lo que pasa es que Grecia no es un país demasiado grande tampoco, en proporción a Rusia, desde luego es minúsculo, la población tampoco es tan importante, con lo cual podría ser asumible. Y desde luego sería un bombazo internacional, porque ahí para el euro también tendría sus consecuencias. Si es malo para Europa, pues a lo mejor no es tan malo,
porque tanto ayudar a Grecia, pues si Grecia se va y se va pacíficamente, tampoco va a pasar nada. Y el caso griego es muy especial. Desde luego, en España no creo que nos vayamos a liar con Rusia, o en Italia. Claro. La situación sí, es muy se deben diferente. dar unas similitudes mínimas para que esta Exacto, alianza sea posible, y en este caso se dan. No tenemos nada que ver con los rusos, pero Grecia y Rusia sí tradicionalmente han tenido muchísimo que ver, y la lucha contra el Imperio Otomano, la independencia griega es solo del año 1830, antes pertenecía al Imperio Otomano, con lo cual realmente es posible que pueda ser. Y más a nivel nacional, la noticia desde luego es la convocatoria de Andalucía. Desde luego, ya avanzábamos la pasada semana que esto podía ocurrir, y finalmente ha ocurrido. Te sueles equivocar poco, Pedro? ¿Perdona? Que te sueles equivocar poco. Bueno, era bastante previsible. Me parece un error por parte de Susana Díaz. Yo creo que ella sí que se equivoca, porque no va a sacar mayoría absoluta y muy difícilmente va a mejorar los resultados que tiene ahora. Izquierda Unida no le ha roto el gobierno. Hablaban de que en junio se haría un sondeo sobre la continuidad o no, pero vamos a ver, convocar ahora, ¿por qué? Quizás porque esté embarazada y su hijo va a dar a luz en julio, cuando serán las primarias del PSOE. No tiene mucho sentido esa convocatoria, pero incluso analizada en órbita puramente o perspectiva puramente electoral del PSOE. No puede el PSOE ganar por mayoría absoluta, va a ser imposible. Aparte tiene a Podemos. Por muy poco que saque Podemos, les va a sacar el 10%. Izquierda Unida no va a bajar sustancialmente, con lo cual al final el PSOE va a tener menos representación y le va a ser mucho más difícil entenderse, porque si 2 es difícil que se entiendan, 3 es mucho más complicado todavía que se entiendan. El PP sin duda va a bajar, pero el PP no está gobernando en Andalucía y tenemos unas elecciones en marzo, luego tenemos autonómicas y municipales en mayo, tenemos las catalanas en septiembre, las generales en noviembre o diciembre. Claro, son demasiadas convocatorias electorales. Son 5 convocatorias en 4 fechas distintas, y la verdad es que el ciudadano se vuelve loco. Las autonomías no deberían poder convocar elecciones separadamente de las demás. Todas las elecciones autonómicas deberían ser en la misma fecha, si no esto empieza a ser un caos. Claro. Y a España no le conviene que la política se convierta en un caos. La estabilidad es buena para un país. Y tantas elecciones, tantas inquietudes ahora de qué va a ocurrir aquí, cómo van a ser las otras, y las de Cataluña, además, con el riesgo también de una posibilidad de que ganen los independentistas. Tenemos un año movidísimo, el 2015 es tan movido que es imposible completamente pronosticar qué pueda pasar en las generales, porque no están tan lejos en el tiempo, pero sí en todo lo que va a pasar antes. Claro, y lo que pase antes tiene muchas consecuencias, porque una vez celebradas en Andalucía, ¿qué gobierno se hace? Claro. Aquí en Alicante capital, ¿cómo hacemos el gobierno municipal después de las elecciones? ¿Cómo lo hacemos en la comunidad autónoma? Claro. ¿Qué pasa en Cataluña en septiembre? Es que hay tantas variables que es completamente imposible. Aunque estemos a solo 11 meses de noviembre, es muy difícil pensar lo que pueda ocurrir. Hablabas de estabilidad, y yo creo que a los españoles les preocupa especialmente en este momento el hecho de que esta falta de estabilidad política derive en un retraso de la recuperación económica. Cuando ya parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, pues toda esta revuelta política, pues quieras que no, desestabiliza un país y genera dudas en nuestros socios. Con lo cual, ¿podría, Pedro, esto retrasar la recuperación económica, esta inseguridad política que hay en este momento? Sí, lo que ocurre es que para los socios, como tú dices, lo que va a importar de verdad es el resultado de las generales. Y acabamos de decir que las generales no están tan lejos en el tiempo, pero sí en el espacio, podríamos decir, porque van a pasar tantas cosas antes que es imposible pronosticar cómo se van a producir. Pero si fuera lo mismo que hay ahora, el problema que va a tener España es que no se van a poder formar gobiernos estables. Claro. Porque eso no ha ocurrido nunca. Aquí hemos tenido un bipartidismo que tiene muchos inconvenientes. Yo lo que espero es que no se reproduzca una situación similar a la de Italia, donde desaparecen los partidos, donde no hay forma de hacer gobierno, los gobiernos duran un año, porque eso realmente ha sido muy malo para Italia. Y aquí va a estar complicado, pero que haya problemas para hacer gobierno en Alicante, bueno, no es tan grave, o en la Comunidad Autónoma Valenciana. Si lo hay a nivel nacional y se reproducen los resultados que dan ahora las encuestas, sí va a ser complejo. Lo que pasa es que no se puede prever qué votos va a sacar Podemos en noviembre. Eso es imposible. Igual que no se pueden prever los de marzo y de mayo. Es imposible porque, sobre todo después de mayo y después de marzo en Andalucía, ¿qué coaliciones se hacen? Ahí tendrá que definirse. Y empieza a fracasar, ese partido se desinfla,
o no se desinfla. Ya han saltado escándalos lo dijimos también, ¿eh? Escándalos de corrupción en Podemos. Y no es lo mismo que Syriza, no es comparable. Primero porque Syriza tiene mucha más antigüedad y luego en Grecia han sacado mayoría absoluta, es cierto, pero por un plus. Esto mucha gente no lo sabe, pero es que les han añadido 50 diputados extra por haber sido los primeros, si no, no tendría mayoría absoluta. Eso no estaría mal para España. Que el que se quedara el primero tuviera 50 más. Desde luego al PP le encantaría, porque tiene muchas posibilidades de ser el primero. Sí, pero garantiza un poco esa estabilidad a la hora de gobernar, yo creo porque que si es no, muy bueno. Esto va a ser un desastre si siguen las cosas si tal ya como entre los partidos se pelea la gente, este pues imagínate, no dentro del partido, sino 3 partidos gobernando entre sí. La experiencia que tuvimos con el tripartito de Cataluña no pudo ser más desastrosa en ese sentido, y desde luego perdieron y volvió a ganar Convergencia y Unió otra vez. Claro. Bueno, Pedro, pues seguiremos hablando de todas estas cuestiones. Además, las novedades se suceden todas las semanas tenemos novedades políticas, así que te esperamos la próxima semana para seguir escuchando tu análisis. Pues gracias una vez más y hasta el miércoles de la semana que viene. Emplazo a los telespectadores mañana, que tendremos un programa especial sobre Italia, siglo XXI, donde ahondamos más en estas cuestiones de la estabilidad política y el análisis de los partidos, tanto en Italia como en España. Muy bien, Pedro, pues queda dicho y gracias una vez más. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta pronto. Bueno, y a ustedes les veo enseguida. Nos vamos a publicidad y estamos aquí en unos minutos. Hasta ahora.